Lucas capítulo 6, versículo 20. Y alcanzando los ojos hacia sus discípulos, decían, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. En griego bíblico, kai autos eparas tus oftalmus autou, eis tus magetas autou elegen. Μακάριοροι hoi ptohoi, hoti hymetera estin, he basileia tu Theou. En el versículo 20 observamos una palabra con el código Strong 3794, hoti. Es una conjunción, significa por qué, es la causa de una consecuencia. Cuando le acercaron una gran multitud, Jesús alzó sus ojos y miró a sus discípulos entre la multitud y empezó a hablar del Evangelio, del reino de los cielos y de los bienaventurados. Y dijo, bienaventurados vosotros los pobres, a sus discípulos, a los que le seguían, a los que creían en él y a los que tenían fe en Cristo, no a la gran multitud, ni a los que fueron sanados sus enfermedades, sino solo a sus discípulos. En el versículo 19 dice, a toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Aunque ellos son pobres por seguir a Jesús, por creer en él y por ser sus discípulos, son bienaventurados como consecuencia. Los pobres que creen en Jesús, los pobres que siguen a Jesús son bienaventurados. Porque, ¿cuál es la causa que le permite ser bienaventurados estos pobres discípulos de Jesús, estos pobres seguidores de Jesús y estos pobres que creen en Jesús? Dijo, ¿por qué? Vuestro es el reino de Dios. Los pobres seguidores de Jesús, los pobres discípulos, los pobres que creen en Cristo son bienaventurados, porque es de ellos el reino de los cielos, el reino de Dios y la salvación de Dios. No solo el hecho de ser pobre es bienaventurado, sino el pobre es bienaventurado porque es de él el reino de Dios. Si el pobre no tuviera el reino de Dios, no sería bienaventurado. Y no todos los pobres son bienaventurados, si no son de ellos el reino de Dios. Y para que el reino de Dios sea del pobre, él tiene que ser discípulo, seguidor de Jesús, y tiene que creer en Cristo. Así será bienaventurado. ¿Tenemos esta causa del por qué? ¿Es de nosotros el reino de Dios? Si tenemos este porqué de tener el reino de Dios, entonces somos bienaventurados aunque somos pobres. No importa ser pobres o no, lo importante es si realmente somos discípulos, seguidores de Jesús o no. Porque si somos verdaderos discípulos de Él, somos bienaventurados, porque el reino de Dios es nuestro. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Realmente somos bienaventurados?